Compañeros, buenas tardes, un gusto saludarles por este medio. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo la práctica número 8 que corresponde a la función sí. Recuerden que hasta el día de hoy nosotros hemos estado viendo diferentes formas de procesar los datos, es decir, lo podemos hacer mediante una fórmula o mediante una función. Yo aquí tengo dos números, esto es solamente como ejemplo. Estos dos valores, pues yo los puedo multiplicar, dividir, sumar, restar, elevarlos a una potencia, etcétera, ¿no? Mediante una fórmula, es decir, esta celda por esta celda, o más, o menos, o potencia, etcétera. Yo lo estoy haciendo de forma manual, ¿de acuerdo? Y me da un resultado, pero también existe una forma de hacerlo mediante funciones. Recuerden que las funciones son fórmulas también, pero precargadas, que no podemos alterar, sino solamente utilizarlas de acuerdo a sus criterios. Aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar la suma para decirle que quiero esta sumatoria, ¿no? Ahí está, y me da la suma de estos dos. Acá lo que hice pues fue una multiplicación y me dio un producto, ¿sale? Entonces, así como estas funciones rápidas que hemos utilizado, suma, promedio, contar, máximo, mínimo, etcétera, aquí en la barra de funciones vamos a poder encontrar la función sí. Perdón, aquí no salió porque como estoy en esta celda, entonces le voy a dar clic en otra, ahí está. Entre todas estas funciones, aquí dice usadas recientemente, y por lo regular aquí aparece sí, pero si no apareciera, pues le dan todo y ahí la buscan, ¿no? En la S, voy a presionar la S, aquí está, miren, ¿sale? Sí, esta es la función que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace la función sí? Aquí hay una breve descripción, dice... Lo que está en negrito es la sintaxis, o sea, la forma en que se utiliza, cómo se escribe. Pues primero debemos de poner la función sí, después la prueba lógica, el valor si es verdadero o el valor si es falso. Ahora, ¿qué es lo que hace? Dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Es decir, siempre vamos a tener dos resultados, uno verdadero o uno falso. ¿Ok? Ahora, lo vamos a llevar a la práctica para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Voy a hacer un ejercicio, un ejemplo muy simple antes de empezar a trabajar con los que vienen acá. El ejemplo A, el ejemplo B, etcétera. Entonces, antes yo voy a hacer uno para que ustedes entiendan un poquito mejor esto, ¿no? Vean, supongamos que aquí tengo una lista de alumnos. Tengo a Ana, solamente así, simple, ¿no? A Luis, María, a Pedro, a Miguel, etcétera. Ok, estos son mis alumnos. Ok, esos son mis alumnos y este es su promedio, ¿de acuerdo? Promedio. Entonces acá voy a poner su situación o su estatus de acuerdo a su promedio. Muy bien. Supongamos que Ana tiene 9, Luis tiene 5, María tiene 7, Pedro tiene 4 y Miguel tiene 10. ¿Ok? Obviamente nosotros sabemos quién aprobó y quién reprobó. Aprueban aquellos que tienen más de 6 y reprueban aquellos que tienen menos de 6. ¿De acuerdo? Más bien, aprueban aquellos que tienen igual a 6 o mayor y reprueban los que tienen menor de 6, ¿de acuerdo? Entonces, eso yo lo puedo evaluar con una función sí. Aquí, en donde voy a poner el resultado, voy a poner la función. Vean, aquí va a aparecer en donde dice usadas recientemente. Aquí está, vean. Sí, le doy a aceptar y va a aparecer esta ventana pidiéndome la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Ok. ¿Cuál es la prueba lógica? Siempre la condición sí te va a pedir una prueba lógica. La prueba lógica es ese argumento que te va a permitir saber si el alumno está aprobado o está reprobado. ¿Cuál es ese argumento? Bueno, pues el argumento es que su promedio o la celda donde está su promedio sea mayor o sea igual a 6. Ese es mi argumento para yo saber si el alumno está reprobado. Si lo que haya escrito en esta celda es mayor o igual a 6, entonces el alumno está aprobado. ¿De acuerdo?
Pero si eso no es mayor o igual a 6, quiere decir que es menor, ¿sí? Si no es igual a 6 o si no supera el 6, pues por lógica, por obvias razones, tiene que ser menor a 6. Entonces, si es menor a 6, el alumno estará reprobado. Ojo, vean, noten que el programa, yo solamente escribí la palabra aprobado o la palabra reprobado y el programa le aumentó aquí las comillas a la palabra aprobado y las comillas a la palabra reprobado. Esto es una observación importante. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a hacer escrito y aquí y en la parte escrita sí lo tienen que poner ustedes, las comillas, ¿de acuerdo? Entonces, repasando toda la fórmula o la función, mi prueba lógica es si lo que hay en B2, que es el promedio, es mayor o es igual a 6, el alumno está aprobado. Pero si no, el alumno está reprobado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso le voy a dar a aceptar. Listo. Vean, aquí ya me puso el valor. El alumno está aprobado. Si yo autocompleto hacia abajo, me va a dar los valores de acuerdo a lo que está escrito aquí. Vean, él está reprobado porque no llegó a 6. Es menor que 6, entonces está reprobado. Él está reprobado porque tampoco llegó a 6. Pero ¿qué pasa si yo aquí, en lugar de 5, le digo, ¿sabes qué? Luis sacó 6, enter. Entonces está aprobado, porque ya es un valor que es igual a 6 o mayor a 6. ¿Sale? ¿Qué pasa si a Miguel le digo, Miguel, sacaste 5.9? Por esa décima que nos falta, vean, él estará reprobado. No llega a 6, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le digo, no, 5.9, ya, le voy a poner 6, ¿ok? Entonces el alumno estará aprobado. ¿Lo ven? Ese es un ejemplo práctico en donde podemos ocupar la función sí. Ahora, ¿recuerdan cómo lo hicimos? Voy a borrar esto. Primero me ubiqué en la celda, fui a las funciones y busqué sí. Le di a aceptar, puse mi prueba lógica, puse mi valor verdadero y mi valor falso. Prueba lógica era que sacara 6 o más, valor verdadero es que estaba aprobado y valor falso es que estaba reprobado. Y el programa se encargó de lo demás. Pero también lo podemos hacer de forma escrita, es decir, puedes hacer una función escribiéndola tú de manera completa. Vamos para allá. Ahora vamos a poner lo siguiente, signo de igual y la palabra sí. En el momento que escribo la palabra sí, aquí me aparece esto. Vean, puedo dar doble clic sobre él y se abrirá el paréntesis, o lo puedo escribir yo de forma manual, ¿sale? No hay problema. Y aquí viene el primer argumento. Vean, dice, pon una prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Recuerden que el promedio sea mayor o sea igual a 6. ¿Ok? De ahí me dice aquí la sintaxis. Ya escribiste la prueba lógica, pon una coma, ¿ok? Para separar el siguiente argumento. Ahora dime, si saca 6, ¿qué quieres que haga? Bueno, si saca 6, quiero que esté, aquí ya puse comillas, ojo por ahí ya puse comillas, aprobado, ¿sale? Cierro comillas y pongo coma. ¿Para qué? Para ir al siguiente valor. Vean, ya puse mi prueba lógica, aquí me dice, prueba lógica que sea mayor o igual a 6, valor verdadero, ¿qué quieres que haga si el alumno saca 6 o más? Pues que esté aprobado. Bueno, ¿qué quieres que haga si el alumno saca menos de 6? Entonces quiero que esté reprobado. Ojo con las comillas, abrimos y cerramos comillas. Como ya terminé, me dice, bueno, pues ahora cierra tu paréntesis que abriste acá. Ok, cierro mi paréntesis y la función está lista. Este es mi prueba lógica, este es mi valor verdadero y este es mi valor falso. Es lo mismo que hice hace un rato, pero ahora escrito línea por línea o punto por punto por mí, ¿no? Ahora enter y me hace mi evaluación. Él está aprobado, autocompleto hacia abajo, él está reprobado, ¿no? Y funciona de igual manera. Por ejemplo, a él que está reprobado le puedo poner un 10 y ahora estará aprobado. O él que está aprobado ahora le puedo poner un 5 y estará reprobado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos maneras que nosotros podemos utilizar las funciones. No solamente la función sí, sino cualquier tipo de función.
Si yo voy a utilizar cualquier otra función, aquí me dice qué es lo que debo de hacer. Me dice hoy, abre y cierra un paréntesis para que te devuelva la fecha, actual con formato de fecha. Promedio, escribe la palabra promedio y los números del 1 al 2 al 3, los cuales quieres promediar. Todas las funciones me dan una sintaxis o una descripción breve aquí. Cuando ya las utilizo, entonces ahora sí me dan la sintaxis que debo de utilizar. Bueno, en esta no hay ningún problema porque es una función muy corta. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. Aceptar y ahí está ya, ¿no? Pero si fuera una función más larga, como por ejemplo la función sí, ahí está. A la hora que yo la voy a utilizar, aquí me da las opciones para poner los argumentos. Si es que inserto la función, repito, y si voy a escribirla, a la hora que yo escribo la función, ¿sí? Y la selecciono, aquí me va dando la sintaxis para que yo pueda ir escribiendo la fórmula correctamente o la función correctamente. Muy bien, entonces este ejercicio también lo van a agregar ahí a su hojita, ¿sale? 5 alumnos, 5 promedios y 5 estatus. Bien, ahora también una vez después de que lo agreguen, ahora entramos ya en materia a lo que trae el PDF. Muy bien, empezamos con vean, función sin. Abriremos un libro de Excel, lo guardaremos con el nombre ejercicio 8, cambiamos el nombre de la página por ejemplo A, aquí lo tengo, ¿sale? Ejemplo A. Muy bien, utilizaremos la función si para evaluar cada una de las celdas del rango A2, que es a A9, que es ¿sale? Para conocer su contenido. Para conocer si su contenido es igual a 0. Esa será la prueba lógica. Si se cumple dicha prueba, la función escribirá la palabra verdadero. De lo contrario, escribirá la palabra falso. Prueba lógica es que donde haya un 0, va a aparecer la palabra verdadero. Y donde no haya un 0, va a aparecer la palabra falso. ¿Sale? Aquí nos da la prueba lógica, que A2 sea igual a 0, el valor verdadero, el valor sí verdadero, pues es la palabra verdadero, y el valor sí falso, pues será la palabra falso, ¿ok? Vamos a la práctica. Lo voy a hacer escrito para que ustedes se les haga un poquito más sencillo. Ahí está. Igual. Me faltó la función, ahí está. ¿Sí? Y abro paréntesis o doy clic ahí en la palabra sí. Prueba lógica, que A2 sea igual a 0. Esa es mi prueba lógica que me dan acá, ¿no? ¿Sale? Ok. Si eso es verdadero, si hay un 0, va una coma. Si hay un 0, va a aparecer la palabra verdadero. ¿Sale? Coma. Si no hay un 0, va a aparecer la palabra falso. Así de simple. Primer argumento es mi prueba lógica, que A2 sea igual a 0. Ok, si hay un 0 ahí, va a aparecer la palabra falso. Perdón, la palabra verdadero. Y si no hay un 0, va a aparecer la palabra falso. ¿De acuerdo? Enter. ¿Hay un 0 aquí? No. Entonces apareció la palabra falso. Voy a autocompletar. ¿Hay un 0 aquí? Sí, apareció la palabra verdadero. 0, no, falso. 0, no, falso. 0, sí, verdadero, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo de la función sí para este caso. Obvio, si aquí yo cambio a 0, el argumento entonces evalúa y pone la palabra verdadero. Contrario, si aquí hay un 0 y yo pongo un 1, un 2, el número que sea, pues me pondrá la palabra falso. ¿De acuerdo? Ese es el primer ejemplo que nos pone el PDF. Vamos con el segundo. Dice, activamos la hoja 2, que llamaremos ejemplo B, ya lo tengo, y vamos a calcular las comisiones a pagar para 9 empleados de una determinada empresa, de acuerdo con el siguiente plan. Aquí viene lo importante, y esta es la prueba lógica. Si las ventas son superiores o iguales a 50,000, la comisión será del 10%. De lo contrario, la comisión será del 2%. ¿Ok? ¿Cuál es la prueba lógica? Que lo que haya aquí
sea igual o mayor a 50,000. Aquí está, vean, prueba lógica, que las ventas mensuales sean iguales o mayores a 50,000. Si son mayores o iguales a 50,000, entonces habrá una comisión del 10% sobre lo que se vendió. Y si no, solamente habrá 2% sobre lo que se vendió. Ahora, en la práctica, aquí está ejemplo B. Y aquí están las comisiones. ¿Sale? Mi prueba lógica, que sea mayor o igual a 50,000 esta venta. ¿Sale? Hago mi función, pongo sí, abro mi paréntesis. Si esta venta es mayor o igual a 50,000, 50, 1, 2, 3, entonces voy a multiplicar esta misma venta por el 10%, por 10%, ¿sale? Ahí está, coma. Pero si no es mayor a 50,000, mayor o igual a 50,000, entonces voy a multiplicar esa misma venta, pero solamente por el 2%. Y cierro mi paréntesis. Ojo aquí, alguien puede decir, te faltaron las comillas, ¿no? Nos dijiste que llevaba comillas, sí. Pero las comillas se utilizan solamente para cuando tú vas a escribir algo fijo, algo constante que no se va a mover. Es decir, si yo le pongo comillas, lo que va a aparecer es esto, A2 por 10%. Y no quiero que aparezca eso, quiero que aparezca el resultado de A2 por 10%. Por eso aquí no estoy poniendo comillas, porque no voy a escribir algo constante, ¿sale? No voy a poner una etiqueta, ¿ok? Entonces, evalúo mi fórmula. La prueba lógica, si A2 es mayor o igual, porque aquí está mayor o igual aquí a 50,000, entonces voy a multiplicar ese A2 por 10%. Pero si no, voy a multiplicar ese mismo A2 por 2%. ¿De acuerdo? Enter. Y ahí está, vean. ¿Vendiste más de 50,000? Sí, vendí 75,000. Ah, ok, entonces ganaste el 10% de 75,000, que es 7,500. ¿Ok? Vamos con las demás. Vendedor, ¿cuánto vendiste? No, pues yo nada más vendí 45,000. Ok, no te tocan 10%, te tocan 2%. ¿Cuánto es el 2% de 45,000? 900 pesos. ¿Sale? Vendedor, ¿vendiste más de 50,000 o igual a 50,000? No, vendí 48,000. Ok, te toca el 2%. Vendedor, ¿vendiste más de 50,000? Sí, vendí 55,000. Ok, a ti te toca 10%. ¿De acuerdo? Es lo que le estamos diciendo con esta fórmula que hicimos aquí. ¿Sale? Muy bien, ese es el ejemplo para el caso número 2. Nos vamos con el caso el inciso B. Nos vamos con el inciso C. Dice, bueno, le vamos a llamar ejemplo C a la hoja. En este ejemplo tenemos que calcular del 15%, tenemos que calcular un descuento del 15% para aquellos clientes que paguen con contado. Aquí va a cambiar un poquito. Es la misma lógica que las demás. Evaluar un valor y obtener un resultado si es positivo o otro resultado si es negativo, pero lo vamos a hacer evaluando un texto. Ahí vamos, vean. Tenemos que calcular un descuento del 15% para aquellos clientes que paguen al contado, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? Pues la palabra contado, ¿sí? Si yo encuentro aquí donde dice forma de pago, si yo encuentro que aquí dice contado, entonces les aplico un descuento en base a lo que hayan vendido, en base a lo que hayan comprado acá. Vean, dice, haz clic en la celda A5 y escribe la palabra contado. O sea, aquí voy a escribir la palabra contado. Vean, contado. ¿Listo? Ahora, haz clic en la celda D2 y escribe manualmente la función si. Si A5, que es lo que acabo de escribir, es igual a la palabra contado, entonces multiplica D1, que son los 75,000, por 15%. Y si no,
pues no hagas nada, nada más ponle 0, ¿de acuerdo? Vamos a la práctica, muy bien. Aquí me dice, igual, función sí, abro paréntesis. Si lo que hay escrito aquí es igual a la palabra contado, así me lo pone acá el ejemplo, coma, si es igual a la palabra contado, entonces a este subtotal que está aquí le voy a poner o lo voy a multiplicar por el 15%, ¿sale? 0.15. Ahí está. Y si no, me dice que no haga nada, que le ponga un 0. Vamos a evaluar, y cierro mi paréntesis, ¿no? Vamos a evaluar la fórmula. Mi prueba lógica es que en la celda A5 esté la palabra contado. Si está la palabra, perdón, si está la palabra contado, vamos a multiplicar de 1 por punto 15, que es esto que está acá. Y si no, no vamos a hacer, o vamos a hacer nada, ¿sale? Entonces voy a dar enter y ahí está. Oye, pero ¿y esto qué es? 11.250. Es el 15% de esto que está acá arriba, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí está la palabra contado. Ahora, si aquí estuviera la palabra, no sé, crédito, que es diferente a contado, entonces arriba, aquí, va a aparecer un 0. Vean, enter. ¿Por qué? Porque es lo que le dije que hiciera. Es lo que le dije que hiciera. Solamente si está aquí la palabra contado, enter, va a multiplicar esto por 15%. Es más, si acá no hay nada, pues vuelve a poner 0. Solamente es que esté la palabra contado. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo C. Muy bien. Nos vamos con... Bueno, aquí hago un paréntesis. Vean, hago un paréntesis. Aprovecho. Miren, aquí si se van a guiar por el PDF, algo importante. El PDF se para con punto y coma. Vean, un punto y coma y acá otro punto y coma. En nuestro caso, que Excel está configurado en español Latinoamérica, particularmente en español México, nosotros separamos con coma. Vean, una coma y otra coma. ¿Ya vieron? Utilicen coma, porque si utilizan punto y coma les va a dar un error, porque nuestro Excel está configurado en Latinoamérica, México, ¿sale? Tal vez este PDF está configurado en español de España o en español de otro país, por eso separan con punto y coma, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, aquí dice 0,15, vuelvo a lo mismo, nosotros en México separamos decimales con punto, entonces utilicen el punto, no utilicen la coma porque les va a mandar un error, ¿sale? No les va a salir nada. Repito, en lugar de separar con punto y coma, separo con coma. En lugar de separar decimales con coma, separo con punto, ¿sale? Y aquí con estas comillas, vean, estas comillas ustedes utilicen las comillas normales, las que aparecen en el número 2, Shift y el número 2, y aparecen sus comillas, ¿no? Si ustedes presionan Shift y el número 2, ahí aparecen sus comillas. Estas son las que van a utilizar, ¿de acuerdo? Para no causar por ahí confusión y se va a hacer después, les va a marcar errores por todos lados, ¿ok? Aclaro ese punto. Bien, regresamos y vamos con el punto número D. Dice que activaremos la hoja 4 y la llamaremos ejemplo D. Aquí viene lo interesante. Dice en el siguiente ejemplo, la función sí evaluará cada una de las celdas del rango A2 a A8 para ver si se cumple la siguiente condición. Aquí está el valor, la prueba lógica. Si el valor de una determinada celda es igual o inferior a cierto número, 16 por ejemplo, se colocará en la celda el sumatorio del rango analizado. De lo contrario, se calculará y se colocará el promedio del rango. Palabras más, palabras menos, mi prueba lógica es que A2 sea menor o igual a 16. Así como me lo dice aquí. Vean, igual o inferior a 16. ¿Sale? Si el número que estoy analizando es menor o igual a 16,
entonces se va a sumar el rango, ¿sale? Pero si no es menor o igual a 16, se va a hacer un promedio del rango. Vamos a la práctica. Ejemplo de, este es el valor que voy a evaluar. Obviamente este porque es el primero, de ahí lo demás se automatiza, pero no solamente voy a evaluar el 10, voy a evaluar también el 12, el 14, el 16, hasta el 22. Pongo este como ejemplo porque aquí voy a hacer la fórmula y lo demás se va a autocompletar. Entonces me dice, si este número es menor o igual a 16, se va a hacer la suma de esto. Pero si el número es mayor a 16, aquí está, miren, si es menor o igual a 16, se va a sumar menor o igual. Pero si el número es mayor a 16, se va a hacer el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, menor o igual a 16, suma. Mayor a 16, promedio. Igual, si abro mi paréntesis. Prueba lógica. Si este número es menor o igual a 16, coma, entonces le digo, haz una suma. Aquí está la función suma, ¿ven? ¿Qué voy a sumar? Todo esto, ¿sale? Cierro el paréntesis de suma, coma, y si no es menor, entonces le voy a decir, bueno, pues ahora hazte un promedio. Aquí está promedio, vean. ¿Qué voy a promediar? Lo mismo, todo esto, ¿sale? Cierro mi paréntesis. Ahora, aquí algo importante también. Estoy usando funciones dentro de otras funciones. Abrí con mi función sí, pero adentro estoy ocupando suma y estoy ocupando promedio. Por lo tanto, estas funciones tienen que abrir su paréntesis y cerrar su paréntesis, abrir su paréntesis y cerrar su paréntesis, y me falta cerrar el paréntesis que abrí acá. Si tú abres 1, 2, 3 paréntesis, debe de haber 3 también para cerrar. Ahí va. Vean, aquí hay 1, 2, 3 paréntesis abiertos. Debe de haber el mismo número de paréntesis cerrados. 1, 2 y 3. ¿Ok? Analizo entonces lo que hice. Prueba lógica. Que este número sea menor o igual a 16. Si es menor o igual a 16, ¿qué va a pasar? Voy a sumar todo el rango. Pero si es mayor a 16, mayor o igual a 16, entonces voy a hacer promedio de este rango. ¿De acuerdo? Enter. Ahí está, vean. ¿Qué hizo? ¿Una suma o un promedio? En este caso hizo una suma, porque este valor es menor a 16. ¿De acuerdo? Por eso sumó todo. Este también va a ser una suma, porque también es menor a 16. Este también va a ser una suma. Este va a ser un promedio. ¿Por qué? Porque es 16 o más. Este va a ser un promedio. Este va a ser un promedio. Y este va a ser un promedio. ¿Ok? Conforme voy avanzando, se dan cuenta que fueron apareciendo estas pequeñas marcas en color verde. Esto indica una posible omisión de datos o que la fórmula está omitiendo celdas adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Vean, ¿se acuerdan de las referencias absolutas y relativas? Las de la clase pasada. Miren, yo puse mi función así. Si A2 es menor o igual a 16, entonces suma desde A2 hasta A8. O si no, haz un promedio desde A2 hasta A8. Vean, A2 y A8. Pero en el que sigue ya aparece A3 y A9. Y vean, el rango ya se corrió para abajo. Y si yo voy al siguiente, ya va más para abajo el rango. Vean, y si yo voy al siguiente, aún más abajo el rango. Y los resultados van a ser erróneos. ¿Qué va a pasar aquí? Que mi celda la debo devolver absoluta. ¿Cuál? Este rango que está aquí. Desde A2
hasta A8. Por lo tanto, aquí voy a aplicar valores absolutos, ¿no? Aquí, este es un valor absoluto, 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 ¿sale? Para que este rango no se mueva, doy enter y vuelvo a autocompletar. Listo. Ahora sí, ¿ya vieron? Este rango ya no se mueve, miren. Si yo abro esta fórmula, el rango es el mismo. Si yo abro esta fórmula, el rango es el mismo. La fórmula que yo abra, mi rango se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, poner como referencia absoluta A2 y A8, tanto para la suma como para el promedio. A2 y A8. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a hacer en este pequeño, en este ejercicio que corresponde a la función sí. Nos faltan funciones. Vean, nos falta esta, que es la número E. Aquí vamos a evaluar 3 casos, por lo tanto vamos a hacer un sí anidado, sí dentro de otro sí. Y en este último, el F, aquí vamos a hacer un sí anidado también, evaluando unas calificaciones. Aquí está, miren, si saca más de 9 sobresaliente, si saca más de 8 notable, etcétera. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Ahorita vamos a trabajar con estos 3 ejercicios que les puse el día de hoy, más el que les puse al inicio, ¿sale? Este de ejemplo, y de ahí ejemplo A, B, C y D. ¿De acuerdo, compañeros? Es lo que vamos a hacer el día de hoy como ejercicios de la clase. Hasta luego, saludos.